Muy bien, buenas tardes. Comenzamos la última de las sesiones de esta primera parte del curso, que a lo largo de un número bastante amplio de clases, ¿no?, ha tratado desde los orígenes mismos del pensamiento griego llegar hasta el final de su primer periplo histórico, que es el que se cierra con la herencia de la clasicidad y con las grandes transformaciones que se producen a la muerte de Alejandro, que coincide, como ya quedó consignado en la anterior sesión, con la muerte de Aristóteles. En efecto, Aristóteles sobrevive a Alejandro un año. Alejandro muere en 322, Aristóteles en 323, Aristóteles en 322, ¿no? Y bueno, en la medida en que Aristóteles representa, tal como lo hemos expresado aquí o explicado aquí, ¿no?, el balance final de la antigüedad, con su muerte simultánea a la de Alejandro, empieza realmente un mundo nuevo, el mundo que propiamente conforma nuestra herencia más directa. Nosotros, lo he explicado ya con anterioridad, somos herederos del helenismo y de las condiciones de vida que se producen tras el fracaso del mundo de las ciudades-estados, tras el fracaso, por lo tanto, de la Grecia clásica. Bueno, efectivamente Alejandro muere, como acabo de decir, en 323. Se desconocen las causas de su muerte, se tienen en cambio varias narraciones, la más importante, la de Plutarco, ¿no?, sobre las circunstancias de su muerte y sobre la herencia de su legado. Seguramente a causa de unas fiebres tifoideas contraídas en el periplo asiático indio del periodo final de las conquistas alejandrinas, el hecho es que de manera imprevista para los planes macedonios, pues Alejandro enferma y muere. Lo que nos cuenta Plutarco es que, al oído de Pérricas, pues designó quién debía ser su sucesor, ¿no? Y la tradición dice que dijo que debía sucederle el más fuerte. En términos generales se suele decir que estaba aludiendo a Crátero, porque Crátero o Cratisto en griego, pues suenan casi lo mismo, y probablemente en la boca de un moribundo, pues si estaba designando al más mayor, al más antiguo de sus generales, como único que podía poner orden en su herencia, lo cierto es que fue interpretado por sus generales como una apelación al que demostrara ser más potente, ¿no?, con más capacidad de mando o de gobierno. Hay otra anécdota más divertida, ¿no?, o más significativa desde el punto de vista histórico, y es que recién muerto Alejandro, en una reunión de los generales en las que se planteó el asunto de su sucesión, pues alguien dijo que debería respetarse la herencia legítima de la monarquía, que en ese momento estaba determinada por alguien aún no nacido, el hijo del que estaba embarazada Rosana, la mujer de Alejandro. Y alguien dijo, debemos preservar la herencia del hijo de Alejandro, ¿no? Y entonces uno de los generales, Antípatro en concreto, a quien se atribuye la anécdota, dijo: no hay heredero, nosotros somos los herederos. Los herederos se dice en griego diadojai, y pues este periodo es el periodo que se llama de los diádocos. El periodo de los diádocos, o sea, el periodo que sigue a la muerte de Alejandro, muerte intestada, muerte, como acabo de mostrar, fuertemente constreñida por elementos muy contingentes, ¿no?, de la vida histórica, sobre todo por el hecho accidental de una muerte inesperada, tiene la virtualidad de cambiar las estructuras del mundo antiguo.
y las cambia de manera muy significativa. La herencia de Alejandro es, en primer lugar, un asunto muy importante porque en el tránsito de apenas 10 años el mundo griego ha pasado de ser un mundo provinciano, pequeñito, diminuto, en donde unas cuantas ciudades-estados han estado pugnando y peleando entre sí con unos horizontes muy pequeños, en las que incluso lo más que se ha llegado a establecer en el periodo anterior a Alejandro, o sea, en el periodo del reinado de Filipo, es en la Liga de Corinto la aparición de unos ideales panhelénicos que unificarían el mundo de las ciudades griegas, ¿no?, a la existencia de un imperio territorial que supera con creces todo cuanto era conocido en el mundo de la antigüedad, ¿no? Las conquistas de Alejandro han incorporado a la helenidad como factor prioritario, predominante de una relevancia cultural indiscutible, pues no solo todo el Próximo Oriente, no solo el hinterland babilonio en su totalidad, ¿no?, sino también pues el Egipto faraónico, el mundo arábigo, y han llegado hasta los confines de la India, ¿no? Es muy difícil gestionar un territorio de estas características, de manera que es completamente explicable, perfectamente explicable. La herencia de Alejandro va a ser una herencia precaria, problemática y sobre todo muy violenta. En esa violencia de unos acontecimientos que durarán aproximadamente 20 o 25 años, en todo caso las condiciones del mundo griego cambian en un doble respecto. En primer lugar, se amplían máximamente. La cultura griega empieza a ser una especie de circuito cultural universal que unifica un mundo, que unifica el mundo conocido, ¿no?, de modo que se pasa de una helenidad vinculada a espacios muy pequeños, las de las ciudades-estados, que han significado el horizonte completo de la meditación filosófica y política de los teóricos, de los intelectuales de estas comunidades, ¿no?, a un mundo desmedidamente grande, en el que, por más que el elemento griego sea minoritario, es el que termina imponiendo los signos de identidad, incluso los signos del lenguaje común, ¿no?, de la koiné, en la que se expresa a partir de ese momento la totalidad de ese territorio, teniendo que inventar de manera continuada repuestos sucedáneos, nuevas formulaciones, ¿no?, para la administración de todo ese vastísimo territorio. Bueno, a eso se llega a través de un proceso muy confuso, que yo lo voy a intentar reflejar aquí, ¿no?, de continua confrontación entre los generales que, bueno, pues han de gestionar la herencia de Alejandro. Para todo el que haya estudiado historia antigua sabe que quizá digamos, lo que prueba más los nervios y la paciencia del estudiante es tener que estudiar las guerras posalejandrinas, ¿no?, porque realmente son 25 años, pues bueno, desde la muerte de Alejandro en 323 hasta la batalla de Ipsos, en los que finalmente ya y que es de 270, ¿verdad?, en que más o menos se determina, digamos, de manera estable los núcleos monárquicos que determinarán la configuración del mundo antiguo, pues es una sucesión de guerras, de alianzas contra natura, de reconstrucciones problemáticas del horizonte griego clásico, de sucesos crueles y violentísimos que conllevan, entre otras cosas, la muerte de los dos herederos de Alejandro, los dos herederos monárquicos, ¿no?, según la legitimidad monárquica, que es su propio hermano y su hijo de Rosana, ¿no?, de su matrimonio con Rosana, la sucesión de subidas y bajadas al poder de los distintos generales, hasta que se llega a una, ya digo, tras la batalla de Ipsos, ¿no?, se llega a una configuración estable que conlleva el establecimiento de una monarquía macedonia
que tiene bajo su soberanía el mundo griego como tal, ¿no? Una monarquía, la Seleucida, que tiene el poder en todo el Asia anterior y que se adentra en los territorios babilonios, y una monarquía, la Ptolemaica, que pues se hace cargo de todo el mundo egipcio. Esta relativa estabilización, después de muchos años de guerras continuas, ¿no? Y de conflictos en los que suben, bajan, ¿no? Se establecen alianzas, se producen discordias entre los herederos de Alejandro, forma un periodo peculiar, porque es un periodo fuertemente contradictorio. De una parte, durante 30, 40 años, el mundo antiguo no conoce un minuto de paz. Las guerras son continuas, ¿no? Y sin embargo, la impresión que nos transmiten las fuentes no es la de ningún pesimismo histórico, no es la de ninguna tragedia, sino que al revés, la opinión, la imagen que nos transmiten las fuentes es la de una ampliación de los horizontes comerciales, la de una ampliación de las oportunidades. De hecho, Plutarco lo dice estrictamente, un tiempo de oportunidades, ¿no? Un tiempo del kairos, que manifiesta con toda claridad cómo en medio de esas duras condiciones en las que en ningún momento hay paz, sin embargo se fragua una situación muy favorable para la historia del mundo, que trastornará, transformará, ¿no? Hará algo completamente diferente de aquello que ha sido su punto de partida, ¿no? De aquella situación muy empobrecida del conjunto de las ciudades-estados. Bueno, en estas condiciones hay tres fenómenos que me interesan reflejar, ¿no? Porque conforman, digamos, la personalidad del periodo que ahora en estas clases, en esta parte última de la primera parte del curso, ¿no?, vamos a estar estudiando. Esas tres determinaciones son, por orden que me gustaría, o sobre el que me gustaría enfatizar, que entiendo que son un orden de relevancia, o sea, un orden de importancia, al menos desde el punto de vista material, ¿no? Tres elementos o tres factores que son específicamente los que determinarán el cambio y los que harán que lo anterior a ello, o sea, el mundo el mundo clásico, ese mundo tan prestigiado por el romanticismo, sea sin embargo para nosotros arcaico, distante, y en cambio el mundo de las nuevas realidades se comporte como el verdadero precedente que incorpora a nuestra cultura la lección, la importante lección de la helenidad. El primero de estos procesos a los que quiero referirme es el de la creación, en efecto, de un escenario culturalmente unificado, no porque en él no persistan todas las diferencias, ninguna de las cuales desaparece, sino porque en él se produce por primera vez en la historia, en el marco además de un proceso cuya vocación es permanecer, es decir, que será íntegramente heredado por el mundo de la República Romana y del Imperio de Roma, el de un escenario común, el de un circuito común de circulación y transformación de la cultura. Es a eso a lo que llamamos helenismo, el que, sin que implique la desaparición de los pueblos o de los hinterland culturales propios, específicos, diferenciados, se establece una suerte de circulación común del espíritu, de circulación común de la cultura, que se expresa en un idioma único, el idioma ático, la lengua griega ática, a la que se la identifica con una koiné, como una lengua común, en la que se van a expresar pues todos los elementos literarios, comerciales, económicos, etcétera, que tengan importancia, que dejen rastro
¿no?, en esa especie de creación general de una geografía ampliada y común. Bueno, esto es muy importante porque es la primera vez que sucede. Es decir, con anterioridad los imperios territoriales han sido imperios fundados sencillamente sobre la conquista y el castigo, ¿no?, del opositor. Los diferentes imperios iranios, fundamentalmente pues, los asirios y después los babilonios, han impulsado una especie de profunda domesticación o profunda conquista, ¿no?, de esos territorios. Pero la koiné helenista es otro asunto. Es, digamos, la aparición de una confluencia entre la expansión económica, la expansión comercial, la generación de circuitos materiales de contacto y comunicación de diversas comunidades, vehiculadas por la aparición de unos signos culturales comunes, por tanto ampliamente degradados y banalizados, ¿no?, a través de una lengua común. El helenismo, en cierto modo, es la creación de ese espacio, la producción de ese espacio, que no es un espacio de dominación. De hecho, la soberanía de las zonas geográficas en donde tienen lugar estos fenómenos es muy variable. En los 30 años en los que el periodo de los Diádocos difracta sobre la historia de la humanidad múltiples guerras, los fenómenos de cambios de soberanía son constantes. Territorios que pertenecen a los seleucidas pasan a ser de los ptolomeos y estos de los lágidas, etcétera, etcétera. Es decir, no es como en los imperios territoriales la imposición de una soberanía con leyes unificadas y con términos que en general tienen poco que ver con el mundo de la cultura y más bien sí que ver con el mundo de la opresión política. No, aquí las variaciones de las distintas fuerzas soberanas son múltiples y sin embargo la creación de estos circuitos materiales y formales, ¿no?, de circulación de mercancías, de capitales y por ello mismo de cultura termina siendo constante. En este sentido, esta es una experiencia primera y única en ese momento de la humanidad, ¿no?, la creación de un espacio, el espacio de una koiné cultural, de una comunidad, ¿no?, de una globalización, si se quiere decir esta palabra tan, digamos, frecuente a nuestros oídos ahora, en las que, bueno, o en la que las cosas pueden cambiar múltiples veces, ¿no?, pero en cambio el horizonte de la circulación es siempre el mismo. Bueno, este es el primer fenómeno que quería poner de manifiesto, porque este es un fenómeno totalmente imprevisible para los pensadores de la helenidad clásica. Es un fenómeno imprevisible, por supuesto, para una reestructuración de la vida política tal como lo quiere Platón, pero es totalmente imprevisible también para un hombre que, como Aristóteles, ha sido contemporáneo riguroso y ha muerto un año después que Alejandro, y cuyo horizonte político sigue siendo el de la ciudad-estado y todo lo más el de la confederación de ciudades griegas, ¿no? De manera que hay que ver en esta aparición de un horizonte cultural vastísimo que está servido por la constatación de una circulación de capital y de producciones y de comercio, ¿no?, de una máxima amplitud, una experiencia que es inédita, que es completamente nueva en la historia. Por eso no es tan importante la diferencia entre los distintos reinos que al final terminan conformando las monarquías helenistas. Más bien se podría decir que esa diferencia prácticamente no existe. Por ejemplo, núcleos como los de Pérgamo o los de Rodas, o no digamos nada, el de Alejandría, aun cuando pertenecen a monarquías distintas, terminan siendo representativos de una unidad cultural que es completa y en cierto modo uniforme. Una unidad cultural en la que se expresa de múltiples formas, de múltiples maneras, una misma circulación del espíritu. Bueno, este primer rasgo es
insisto, muy importante, sobre todo de cara a comprender el segundo. Parece mentira que en el momento, en un periodo en que no hay un solo minuto de paz, pensad que cuando muere Alejandro, la mayor parte de sus generales son gentes de su generación, es decir, son gentes jóvenes. Algunos son mayores, ciertamente, Antípatro, por ejemplo, es mayor, ¿no? O Pérdicas, pero los demás son prácticamente de la misma edad que Alejandro, es decir, el tiempo de capacidad combativa que tienen y de ganas de ser los que y sus ambiciones pues es infinito, ¿no? Bueno, pues digo, parece mentira que en un periodo tan largo de tiempo en el que apenas hay un minuto de paz entre las diferentes partes que conglomeran el mundo helenista, sin embargo, la sensación de novedad cultural resulte tan risueña y tan optimista. Este es un segundo elemento que es importantísimo tomar en consideración. Sin duda, la monarquía de Alejandro, ira de él, ¿no?, ha puesto en circulación grandes masas de capital. Las monarquías orientales lo que hacían era, bueno, pues acumular grandes riquezas que mantenían estabilizadas y que solo tenían una forma de circulación, que es a través de la construcción de grandes palacios, de grandes obras públicas, ¿no? Cuando Alejandro toma Babilonia y cuando, bueno, conquista las grandes ciudades persas, lo que fundamentalmente hace es poner en circulación ese capital. Y ese capital es inmenso, ese capital es prácticamente incontable, ¿no? Bueno, de hecho, la sensación que se produce en un mundo tan inestable, tan completamente preñado de guerras y violencia, es, sin embargo, la de un mundo en el que todo está lleno de oportunidades, en la que se puede producir ganancias enormes, ¿no?, y en la que el dinamismo del componente griego de la cultura se convierte en absolutamente internacional, prácticamente en universal. Bueno, esta es una de las cosas que explican el valor de la Koiné, ¿no? El hecho de que efectivamente en el tránsito de menos de una generación, las grandes cabezas griegas, más allá de los filósofos que las han representado, empiezan a operar con un horizonte universal, ¿no? Y ese horizonte universal es un horizonte material real, es un horizonte de hacer negocios en los puntos más distantes de Babilonia o de Egipto, ¿no?, de rentabilizar la existencia de centros comerciales de la importancia de Pérgamo o de Rodas, ¿no?, o del estuario del Nilo, que es fundamentalmente lo que representa el mundo alejandrino, ¿no? De manera que coincide un periodo de grandes turbulencias con un periodo de gran optimismo histórico, ¿no?, de grandes esperanzas, en medio de la mayor violencia y de la mayor destrucción, ¿no?, de batallas infinitas de inestabilidad política. Se tiene la sensación risueña, sin duda, de que el cambio histórico favorece las oportunidades del hombre. Y eso se traduce en una transformación de la vida literaria, de las condiciones mismas de producción de la cultura, que acaba con los modelos tradicionales, es decir, con esos modelos pedagógicos que, muy vinculados al culto y a la religión por otra parte, que ponían en la tragedia y en una cierta concepción de la comedia, ¿no?, los modos específicos de la pedagogía ciudadana, para convertirse en otros, voy a hablar ahora de ellos, en otros géneros, en la producción de otras manifestaciones literarias y culturales, como ahora mismo señalaré, mucho más apegadas a esta sensación de optimismo y universalidad, de globalización, ¿no?, en que se produce el fenómeno del helenismo. Por ejemplo, la tragedia desaparece, no vuelve a aparecer más. Es tanta es tan grande la confusión que ha introducido el romanticismo en la reconstrucción del mundo antiguo, que este punto no podemos comprenderlo
más que si es que nos guiáramos por las categorías románticas sobre modelos de decadencia. Y esto es un dislate. La tragedia desaparece porque desaparece el horizonte de la ciudad-estado. Es decir, porque desaparece la convicción pedagógica, ¿no?, del valor de la purgación, ¿no?, en que consiste el mundo de la tragedia. Por el contrario, más por detrás de esta desaparición de la tragedia, lo que encontramos es la explosión del mimo y la aparición de nuevas formas de la lírica, formadas pues, por autores como Teócrito o Calímaco, en donde el buceo, el desarrollo de las oportunidades del individuo, que ya no se siente constreñido por su pertenencia a un grupo social o a una ciudad determinada, sino que por primera vez se ve ciudadano del mundo y por lo tanto portador de valores individuales propios, es exactamente la característica que literariamente nos llama más la atención. Un poeta como Teócrito, por ejemplo, o como Calímaco, ya no hablan más en nombre de la comunidad. Hablan ahora ya, siempre, en nombre de sentimientos que pueden universalizarse en la medida en que son referentes del individualismo más estricto. El amor deja de ser un fenotipo y un comportamiento humano socialmente representado, tal que puede ser descrito en términos de deseo y por tanto en términos de prohibición o cancelación de las normas morales, para convertirse en historias individuales en las que ya no hay límite, en las que la libertad no experimenta ninguna represión, en las que no es ya necesario representar ninguna forma comunitaria de conducta, ni por tanto se haya sometida al discurso de la extralimitación, el castigo y por tanto la educación. Si el mundo de la lírica es un mundo que sustituye fuertemente al mundo de la tragedia en la transformación de la comedia de Aristófanes a la comedia media, ¿no?, se encuentra también pues un fenómeno parecido. La comedia de Aristófanes es finalmente una comedia donde toda la función poética está al servicio de la depuración de las costumbres de la ciudad, del grupo humano concreto en el que se produce. Mientras que la comedia media, por ejemplo la de Teócrito, ¿no?, está más bien al servicio de una tipología de individuos que puede ser ya universalmente reconocible. El burgués, ¿no?, el padre de familia, el amante, el desgraciado que, sin embargo, por virtud del desdichado social, por ejemplo el pastor, ¿no?, que por virtud de su propio mérito, de su propio esfuerzo, puede llegar al clímax, ¿no?, a la sensación última del arrobamiento amoroso, ¿no?, o el de aquellos personajes que, entregados a lo fortuito, a la desaparición, cuando son niños, pueden reencontrarse en un tema típico de la anagnólisis, ¿no?, del reconocimiento, a partir de complicadas aventuras en donde los escenarios son muy vastos y donde la fuerza individual se convierte en el factor decisivo, ¿no? Pero no es solo esto, no son solo estas transformaciones. Por ejemplo, el hecho de que la épica hubiera desaparecido continuamente, completamente, en el periodo de la democracia ateniense, ¿no?, y que ahora, sin embargo, sea recuperada, por ejemplo, en una obra como la de Apolonio de Rodas, ¿no?, cuyo tema ya no es la guerra entre ciudades, sino exactamente la posibilidad que se abre a individuos concretos, héroes que ya no tienen que rendir cuentas ante los dioses,
como los antiguos héroes de la tragedia ática, de la tragedia clásica, y cuya actividad se dirige exclusivamente al encuentro de un elemento de riqueza o de realización personal, ¿no?, que justifica su acción. Estoy hablando de Apolonio de Rodas y del Bellocino de Oro, ¿no? Pasa a ser toda una metáfora de los nuevos tiempos. Nada impide la conquista del Bellocino, y en ello no hay ningún elemento de tragedia, de composición, en cierto modo adusta, de los límites del individuo en la práctica social. Todo lo contrario, la tragedia que se formará ahora es más bien la de las extralimitaciones del individuo con respecto a sus propios coetáneos, a sus propios compañeros, ¿no? Cuando Jasón, por ejemplo, abandone a Medea, de quien ha obtenido la información básica para encontrar al Bellocino y para matar a la Medusa, que le dará acceso a la posesión del Bellocino, ¿no?, la venganza de Medea no es una venganza que tenga que ver con la reparación de una hibris, de una desmesura teológica. Es una venganza humana, completamente humana, de quien se siente abandonada y traicionada por un ser al que quiere, ¿no? De modo que la tragedia deja de ser algo en lo que intervienen los dioses para convertirse en algo que delimita y califica al mundo enteramente humano. En la versión que nos da Séneca se expresa con carácter, digamos, paradigmático, y hay que decir que poéticamente extraordinario, cuál es este nuevo espíritu que impone el helenismo y qué lejos estamos ya, por lo tanto, del mundo de la ciudad-estado, del mundo de la comunidad religiosa que participa de la democracia, etcétera, etcétera. Cuando la nodriza pregunta a Medea qué va a hacer para vengarse de Jasón, ¿no?, Medea responde que asesinará a sus hijos. Claro, son los hijos de Jasón, pero son sus propios hijos. La nodriza, espantada, no apela a los dioses, no habla de normas morales, apela directamente al horror que le produce el sufrimiento que una madre experimentará asesinando a sus propios hijos. Medea entonces dice que ese sufrimiento siempre será menor que la alegría que le producirá vengarse de Jasón. Y cuando la nodriza, en un último esfuerzo, le dice: ¿pero qué quedará de ti después de eso?, Medea responde: Medea, quedará Medea, aunque sea una Medea destrozada, aunque sea una Medea, quedará ese valor puramente humano que ya no apela en absoluto ni a los dioses ni a la moral, sino exclusivamente a ese esfuerzo propio de una individualidad que, por serlo, se convierte en instancia, en carácter, en valor universal, cosmopolita, más allá de cualquier referente comunitario, más allá de la ciudad. En este mismo mundo se comprende también el ascendente del mimo, de una forma nueva de teatro en la que la presencia de las connotaciones del individuo a la tierra no son ya mediadas por ninguna institución. El mimo, que había sido, sin duda, el origen del teatro y cuya reelaboración en forma de lenguajes hablados, ¿no?, proporcionaba los valores de una teología ciudadana, de una teología de la comunidad, recupera ahora el valor de danza exclusivamente sin palabras, de danza mimética, de danza en que las acciones del individuo ni son mediadas ni encuentran ninguna otra realización que su propia expresión, ¿no? De manera que el mimo termina siendo una especie de universo propio en el que solamente el individuo queda representado, sobre todo en lo que ese individuo puede tener de relación con la tierra y con su ambiente, un ambiente que es el de la naturaleza. Como vamos a ver aquí, algunas de las tendencias más fuertes del pensamiento helenista, el pensamiento que se inaugura en el helenismo, reproducirán esta idea del mimo de manera natural, ¿no? Entre el individuo y la naturaleza no hay ninguna mediación, es decir, ya no hay polis. No hay nada que perturbe la conexión directa
del individuo consigo mismo o con la naturaleza. De modo que hay una conexión profunda, directa, intensa, ¿no?, entre la nueva épica de valores individuales, de venganzas directas, donde ya no intervienen otras cosas que las ambiciones del individuo y su capacidad, incluso en términos de venganza, de afirmación propia, ¿no?, y estas otras manifestaciones, las del mismo, en la que tampoco hay mediación para el individuo y sus relaciones con la naturaleza se convierten en directas, en irreprimibles, ¿no?, en completamente destacadas por su valor semántico propio, por su valor de significación pura. Bueno, es este mundo literario el que quería reflejar como la segunda característica de esta modificación que en el lapso de 20 o 30 años tiene lugar en el horizonte cultural de Grecia. Al término, cuando se pacifica finalmente el mundo de la herencia de Alejandro y se conforman los 4 o 5 entes territoriales básicos, ¿no?, la transformación cultural es de tal magnitud que prácticamente no podemos reconocer ninguno de los temas que han precedido a esta experiencia de ruptura, ¿no?, en las nuevas realidades. Y no porque no encontremos las líneas de continuidad, que son perfectamente y directamente asimilables a un discurso de la continuidad, ¿no?, sino porque están animadas de un espíritu nuevo, de un espíritu propio, que es exactamente el espíritu del que nosotros vamos a ser herederos. De manera que estas características que refuerzan el individualismo, la universalidad de los valores individuales, ¿no?, la no mediación de los elementos comunitarios, que se expresan también en formas de pérdida, ¿no?, de pérdida. Pues por ejemplo, después de las guerras lámicas, ¿no?, a la muerte de Alejandro, los atenienses hacen un último esfuerzo, por cierto es la última vez que interviene Demóstenes en la vida pública, por liberarse del yugo macedonio. Lo que ocurre es que es la última vez que Atenas interviene en la historia y acaba con la rendición incondicional y con el suicidio de Demóstenes. Demóstenes se marcha y se suicida, toma un veneno, porque sabe que es el final de su escapada. Bueno, cuento esta anécdota porque la imposición que hace los macedonios a la nueva Atenas es la desaparición de la democracia. Y la desaparición de la democracia lleva el hecho de que las instituciones públicas comunes solo son objeto de tramitación o de vida organizada para aquellos personajes que tienen rentas superiores a los 2.000 dracmas, lo que significa que 50.000 personas dejan de ser ciudadanos y toda la ciudadanía ateniense se queda reducida a 2.000 personas. Es decir, el mundo comunitario sencillamente desaparece. Y esto nos lleva a la tercera de las características de este tiempo. Precisamente porque ese mundo de lo común, de lo comunitario desaparece, precisamente porque, según podemos observar en las manifestaciones literarias del ascenso de la lírica, de la transformación de la épica, de la desaparición de la tragedia, ¿no?, de la transformación de la comedia, es todo un universo diferente de valores el que queda instaurado. Precisamente por eso podemos encarar la profunda, la decisiva transformación que el mundo helenista impone a lo que conocemos el mundo griego. La desaparición de la ciudad-estado no es solamente un elemento que pueda ser descrito desde el punto de vista negativo. No es solamente la imposición que los ejércitos macedonios hacen sobre las ciudades-estados de Grecia. No es solamente una pérdida de convicción en esos valores comunitarios que se desarrolla como consecuencia de las victorias militares o de las diferencias civiles, de las contiendas civiles entre los herederos de los atenienses. Lo decisivo consiste en que cambia
el modo mismo de concebir la organización política y por tanto de concebir la vida social en este periodo de 30 años en que se produce la incorporación del helenismo. El Estado deja de ser una relación propia del ciudadano. Dicho de otra manera, el Estado deja de ser una entidad que puede ser, o que de hecho cubre de manera identitaria el cuerpo de la sociedad. Estado y sociedad se diferencian, se divorcian, no ya solo por la constatación de que una inmensa ampliación geográfica impide la proximidad de los fenómenos comunitarios en la decisión, en la toma de decisiones que son propias del Estado, sino por el hecho de que el Estado mismo deja de ser una cuestión ciudadana, se convierte en una máquina tecnológica distante de las comunidades, que tiene por objetivo algo para lo que ya no está convocada la ciudadanía. Se tardará muchísimo tiempo en que la cultura de Occidente recupere la idea de una democracia, y nunca será la democracia ateniense. Se tardará mucho tiempo y además será preciso que para ello se establezcan circuitos de representación impensables en el mundo antiguo a través de nuevas tecnologías como son las elecciones, la representación, etcétera, etcétera, que conforman o que constituyen expedientes, mecanismos, artilugios que no han existido nunca en la antigüedad, ¿no? En realidad, lo que la aparición del helenismo establece es la distinción básica entre el mundo del Estado, el mundo de la política, y el mundo de la ciudadanía, el mundo de la sociedad, ¿no? Por eso, el individualismo cobra la fuerza que marcará la vida del espíritu en el helenismo y en toda la cultura de Occidente. Precisamente porque ya no hay que compartir. Porque el mundo de lo compartido, que es siempre un mundo comunitario, se convierte en algo no político. Y a la inversa, lo político se convierte en algo que no tiene que ver con la sociedad real a la que representa, sino que tiene un valor de autonomía, de gestión tecnológica, administrativa, política, etcétera, que se representa muy bien desde el punto de vista de las metáforas jurídicas, que van a terminar siendo entidades positivas, ¿no?, en la forma de una administración palaciega, unos protocolos de resolución de los problemas, unas cortes completamente separadas y diferenciadas de la sociedad civil, ¿no?, marcadas incluso por unos elementos de privilegio que los distancian, que los separan. Bueno, nosotros somos herederos de esa nueva organización. El mundo de la participación comunitaria en la vida pública desaparece enteramente en el tránsito de muy pocos años. Y lo que es importante comprender es que esa desaparición de lo público, de lo comunitario, es exactamente el origen, pero también la consecuencia de la aparición de los valores individuales, de la apreciación del valor del individuo que se experimenta con toda la gran carga de su capacidad de oportunidades, de su capacidad de desplazamientos de un sitio a otro, ¿no?, de su reconocimiento como valor positivo de una libertad no mediada por la vida social, ¿no?, que se produce en esta simultánea abolición de la ciudad-estado y aparición del Estado. La ciudad-estado no es un Estado. Este es el punto básico. La ciudad-estado es una organización en la que la vida individual cede el paso a la vida comunitaria. El helenismo es exactamente la negación de este punto, su inversión, su completa conversión en favor de una organización diferente, de la que el resultado es la posibilidad de hablar de grandes espacios culturales, de grandes circuitos,
de circulación de la cultura y, por tanto, de algo que no queda impedido, que se ha facilitado en los términos de un discurso de la libertad, ¿no?, a favor de la circulación individual. Cuando el mundo helenístico más o menos se estabiliza en torno a los años 270, cuando por tanto los núcleos, digamos, estatales ya muy divorciados y separados de la vida individual que ha cobrado autonomía, ¿no?, se termina de producir, es cuando aparece en el horizonte Roma, ¿no? Una Roma que rápidamente va a intervenir en los asuntos griegos y que terminará absorbiendo todo este mundo y unificando. Roma no va a cambiar nada de lo que he hecho, al contrario, va a significar la intensificación y estabilización de ese mundo. Por lo tanto, lo que el helenismo significa, dicho en términos estrictos, por brutales que parezcan, es el colapso y abolición del mundo griego clásico. Su herencia transformada, sin duda, pero su colapso organizativo y social concreto. Bueno, pues en ese horizonte es comprensible que la filosofía ya no pudiera quedar representada por las grandes escuelas que habían determinado la vida propia de la ciudad-estado. Y de hecho, cuando eso va a ser objeto de estas clases que ahora comienzan en este nuevo periodo de este curso, esto es lo que ocurre con las escuelas que han rendido su fruto y que han sido creadas en el horizonte de la ciudad-estado. Por lo pronto, la herencia socrática se transforma profundamente en busca de un ideal educativo que ya no tenga por horizonte la ciudad. Y esto es lo que ocurre en el contexto, por ejemplo, de los megálicos y sobre todo de los cínicos. La academia platónica desaparece enteramente mediante su transformación en un discurso distinto, un discurso que ya no tiene como base la capacidad de influir en la ciudad-estado, sino que por el contrario centra sus aspiraciones en la posibilidad de un conocimiento verdadero para el conjunto de la vida ciudadana, y que se transforma por ello mismo en un discurso escéptico. El peripato entra en franca y clara decadencia, de manera que hasta los tiempos de Sila, cuando se reencuentren las obras de Aristóteles, dejará de tener trascendencia. Toda la herencia clásica entra en colapso. O bien se transforma en cosas que no tienen mucho que ver con lo que habían sido en sus orígenes, y esa transformación viene dada porque a veces la permanencia del prestigio institucional, la subsistencia, digo, de ese prestigio, hace que permanezcan las instituciones completamente diferenciadas. O bien lo que ocurre es que aparecen nuevos discursos ajustados, incluso en el respeto más estricto a la herencia del mundo clásico, a la nueva situación creada. Las respuestas positivas a la crisis que significa el helenismo serán escuelas nuevas, tales como el escepticismo, el epicureísmo, el estoicismo, o como el cristianismo. De suerte que en los comienzos del helenismo se inicia una evolución de las ideas en la que el mayor elemento de la ruptura con el mundo clásico se manifiesta precisamente en la creación de discursos que, manteniendo una débil conexión, una débil relación con su pasado, realmente determinan unas formas discursivas completamente diferentes.
Bueno, son esas formas discontinuas en las que los procesos de continuidad son menores en relación con los procesos de novedad, los que vamos a estudiar en este periodo final de este primer ciclo de charlas. Y a ese conjunto es al que llamamos estrictamente la filosofía posclásica, la filosofía helenística, ¿no? En definitiva, la filosofía de lo que nosotros, la herencia de Occidente, somos los legatarios.